Bien, como siempre a la distancia, reciban todos un cordial saludo. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este tiempo. Damos gracias por que es fiel nuestro Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Él sigue siendo fiel. Amén. Amén. Él sigue siendo fiel, hermanos. Así que damos gracias al Señor por ello. Hoy continuaremos con nuestras enseñanzas expositivas y consecutivas. El día del lunes, creo que a la fecha, empezamos nuestra carta de Santiago. Así que pues espero que usted tome posiciones, ¿no? Y abra su Biblia, tenga su Biblia abierta ahí en la epístola de Santiago. Hoy estaremos, como el Señor a bien tiene, del capítulo 4 al versículo 12. Amén. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia, tenga su tiempo. Buenas tardes, un saludo a todos. Damos gracias al Rey de Gloria por cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos amplían desde las diferentes ciudades, las diferentes latitudes de nuestra nación. Pues un cordial saludo a todos. Buenas tardes, un cordial saludo a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Si usted nota que aún o no se encuentra el maestro del aula virtual o no se encuentra alguno de sus estudiantes, hágale saber que ya empezamos nuestras enseñanzas consecutivas y expositivas. Dígale, mire hermano, ya empezamos. Estamos en nuestras enseñanzas consecutivas y expositivas. Amén. Así que todos cordialmente invitados, todos bienvenidos, todos, sean todos bienvenidos. Amén. Vuelvo y le repito, de los que nos amplían de otras latitudes, están ahí, igualmente estén ahí invitando a otras personas. Amén. Amén. Hoy nos recibimos una llamada en la que se nos manifestaba el hecho de que si de alguna forma íbamos a abrir iglesia en una ciudad en particular. La respuesta es sí. Lo que ocurre es que estamos esperando que todo este tema epidemiológico se aclare un poco. Ya están en formación los siervos que serán enviados en su momento. Primero el Señor, confiando en Él. Y bueno, aún orando a nuestro Rey de Gloria para que se siga ampliando y la palabra siga corriendo. Amén. Así que a todos nuestra gratitud a la distancia. Bien, vamos a orar. Y una vez más le reitero, si no nota ausencias, hágalo saber. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey de Gloria, bueno, fiel, santo y justo, Señor. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor. A ti, bendito Cordero, que venciste en la cruz, para ti nuestra alabanza, nuestra adoración, toda nuestra exaltación. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, gracias. Gracias por este bendito privilegio, Señor, que tenemos de estar conociendo tu palabra, creciendo en los principios, creciendo en las verdades bíblicas. Así que, Señor, muchas gracias. Y que tu Espíritu Santo nos asista en este tiempo, Señor. Cuánta falta nos hace, Señor, tener la iluminación y la revelación de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, la revelación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, amado Señor. Amén y amén. Muy bien, acompáñeme por favor con la lectura desde el versículo 4 del capítulo 1 de la carta o de la epístola de Santiago. Capítulo 1, versículo 4 al 12. Y dice, mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Amén. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, escuche, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. El hermano que es humilde de condición, dice la palabra, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
¿no? Y sigue ahí el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y continúa ahí el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque, dice la palabra, cuando haya resistido la prueba, recibirá una corona de vida eterna, que es una corona de vida que da el Señor, ciertamente, que ha prometido el Señor a los que le aman. Amén. Muy bien, pues estábamos viendo y hoy hemos titulado nuestra enseñanza que tiene que ver ciertamente con todo un recurso de gracia, los recursos de gracia. Y no cabe duda, mis amados hermanos, que todo el tiempo en nuestra vida cristiana, en todo el tiempo de nuestra vida cristiana vamos a ser probados, y ya lo hemos visto en varios apartes, lo hemos venido enseñando, vamos a ser probados siempre, en cada área, tu área espiritual, tu área emocional, tu área financiera, ¿no? En el área moral, seguramente algunos sean tentados, seamos tentados, no estamos exentos de que el diablo esté como siempre, león rugiente a la espalda, mirando a ver quién puede caer para así hacer tropezar a otros. Entonces, mis amados hermanos, siempre en la vida cristiana nosotros vamos a tener que soportar diversas pruebas. Y parece ser que de esa área no nos vamos a graduar nunca. De las pruebas no nos vamos a graduar nunca, lo que quiere decir que las pruebas siempre van a estar. Vamos a ser probados en nuestra mansedumbre, en nuestra sencillez, en nuestra humildad, en cada área de nuestro ser vamos a ser probados. Así que, mis amados, hoy ciertamente lo que el Señor está diciendo a través de Santiago es que en medio de esa prueba puede suceder que nos falte la prudencia, nos falte la sabiduría, nos falte de alguna manera como esa claridad en el pensamiento, en la mente para tomar decisiones. Por eso Santiago está diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué da Él? Sabiduría. Siempre en medio de las pruebas, hermano, vamos a necesitar ser sabios y tener mucha paciencia, hermanos, y pedirle al Espíritu Santo que nuestra paciencia no decline, ¿no? Porque vamos a ser probados, tú vas a ser probado a través de muchas circunstancias, situaciones, con hermanos en la iglesia, con tu trabajo, con tu familia, con tus finanzas. Vamos a ser probados en todas las áreas, con tus hijos, ¿no? Vamos a ser probados en todas las áreas, amados, en todas las áreas. En todas las áreas vamos a ser probados. Y es que ciertamente la prueba sí, de beneficio siempre va a ser de beneficio. Siempre, mi amado hermano. Entonces, debemos sí, por sobre todas las cosas, reconocer que las pruebas son un medio esencial de parte de Dios, ¿no? Y que Él, de alguna forma, emplea, escuche, para perfeccionar el carácter cristiano. ¿Me estoy haciendo entender? Para perfeccionar el carácter cristiano. Y ya hemos visto cómo anteriormente Santiago ya les hacía notar a los creyentes de que les iba a proveer el Señor para soportar esas pruebas. Les iba a proveer en su momento de una actitud gozosa, ¿no? De una actitud gozosa, es un recurso de parte de nuestro Rey, un recurso de pura gracia, es una actitud gozosa, una actitud de gratitud. Señor, gracias. Gracias, estamos siendo formados, estamos siendo capacitados, instruidos en nuestro carácter, estamos siendo capacitados, instruidos en conducta, estamos siendo capacitados, instruidos en nuestra manera de pensar, de sentir. Amén. Y vimos también que de alguna forma el Señor también nos provee de conocimiento. O sea, permite que tengamos una mente clara para que nos podamos acercar a los principios y a las verdades bíblicas y conforme a ello contar con el discernimiento necesario y suficiente, hermano, porque la palabra es suficiente, ¿sí? Es suficiente, la palabra es suficiente para poder fortalecer nuestra mente, fortalecer cada área de nuestra vida y así continuar en este trasegar como creyentes, hermano. Entonces, el Señor nos da y nos refleja, nos muestra unos recursos que siempre van a ser muy valiosos. Sin embargo, las pruebas, mi amado hermano, aunque no parecieran ser al comienzo muy gozosas, pero definitivamente sí muy beneficiosas. Y en Deuteronomio, capítulo 10,
en el versículo 6, la palabra está haciendo una referencia muy especial, muy particular. En el capítulo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. ¿No? Las pruebas que hacen, hermano, limpiar nuestro corazón. Cuando vamos en una actitud de humildad y de sencillez, las pruebas de alguna manera son usadas de parte del Señor para limpiar nuestro corazón. En el capítulo 10 de Deuteronomio, en el versículo 16, dice la palabra: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, cuando habla del prepucio, habla de impurezas en el corazón, ¿no? Y las pruebas por lo general tienen esa particularidad: limpiarnos ese mal sentimiento, limpiar esos deseos de revancha, de venganza. Eso es lo que tienen, lo que persiguen las pruebas. Y eso hace que nuestra cerviz, ¿qué es nuestra cerviz? Esa parte humana nuestra, de humanidad, que como que se quiere levantar, ¿no? Pero orgullosamente. Y la verdad, cuando nuestro corazón es limpiado, lo que menos se levanta y lo que menos tenemos que permitir que se levante es el orgullo. Amén. El orgullo, mis amados hermanos. Entonces, tenemos que todo el tiempo, Señor, examínanos, limpia nuestro corazón. Examina aún, Señor, si aún en nuestro corazón hay camino de perversión, hay pensamientos de perversión. Por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, por favor, examínanos, Señor. ¿Sí? Examínanos y límpianos. ¿Para qué? Para que no nos endurezcamos y caigamos en lo duro del orgullo, porque el orgullo es lo que al final es lo que actúa como un agente de endurecimiento en el corazón, ¿no? Entonces nadie acepta ningún tipo de instrucción. Así que, mis amados hermanos, permitamos que el Señor hable a nuestros corazones siempre a través de la palabra, porque el salmista en el Salmo 75, en el versículo 5, también estoy haciendo alguna serie de referencias con la idea de enmarcar nuestra enseñanza de hoy. Dice el salmista: no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. O sea, no tengas un más alto concepto de ti mismo en medio aún de las situaciones, de las circunstancias. Por muy bien que te vaya o por no tan bien que te vaya, ¿por qué no aceptas, hermano? ¿Por qué no aceptas, hermana, que el Señor siempre va a tener que corregir, va a tener que instruir, va a tener que capacitar, va a tener que llamar la atención, ¿no? Nosotros necesitamos, hermano, de parte del Señor, al igual que los caballos, y no les estoy tratando de caballos, tómenlo de la mejor forma, como un freno, hermano. Y el freno produce dolor, ¿sí? Se lo voy a explicar. A los caballos les colocan como una especie de bozal o de unos artefactos al interior de su boca, y en la parte del fondo, sobre el paladar, reposa como una especie de piquete ahí, ¿no? Y cuando el jinete aprieta la rienda, el freno se levanta y el caballo siente dolor. Entonces, si el jinete hace para este lado, el caballo va a obedecer. Si el jinete hace para este lado, el caballo va a obedecer. Pero el caballo no obedece en sí por docilidad, sino porque se le infringe cierto dolor. ¿Me estoy haciendo entender? Las pruebas actúan de la misma forma. A veces son dolorosas, cuestan, son muy duras por momentos y duele el corazón. Pero, hermanos, es una forma que como seres humanos, pues el Señor ha determinado, porque Él nos conoce, que sea así. Y es que si vamos a verlo, hermanos, ciertamente no hay otra forma muchas veces de cómo aprender, porque como que somos obstinados por momento, como que la terquedad nos inunda por momento, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, si siempre será, hermano, de bendición el que estemos de alguna forma pasando por pruebas. Pero en medio de esas pruebas, el Señor también tiene ha dispuesto todos unos instrumentos espirituales y por pura gracia para que podamos sobrellevar esas pruebas. Entonces dice la palabra que por sobre todas las cosas, ¿no? Dice aquí: no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Y continúa ahí en Proverbios 29.1. Vaya a Proverbios 29.1. Acompáñeme a Proverbios 29.1. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz,
de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces mejor, hermano, inicialmente el aceptar la reprensión, que tu corazón no se endurezca, que tu cerviz no quede erguida, para que más adelante, hermano, de repente por ahí seas quebrantado y ya no haya tiempo para poder restaurar, ya no haya tiempo para poder restituir, ya no haya tiempo para hallar medicina. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Ya no habrá tiempo. Por eso es que estamos viviendo un tiempo de gracia. Y cuando la gente pregunta en este tiempo, pastor, ¿y por qué el Señor permite que haya tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué la iglesia? Hermano, porque es que la maldad no está en el mundo, la maldad está en el corazón del hombre. Y el Señor lo que está permitiendo en este tiempo es un tiempo de gracia, que su iglesia se establezca de alguna manera para que llame la atención a toda la humanidad de que sí hay una esperanza de vida eterna. Pero el tema es, no endurezcan la cerviz, no endurezcan sus corazones. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué se necesitará para pasar o como lo hablábamos hace unos días, para decir prueba superada? ¿Qué se necesitará? Pues Dios nos ha provisto de una voluntad, y esa voluntad de parte nuestra debe ser dócil. Debemos de tener una voluntad dócil. El caballito, ya después de tanto aplicarle el freno, desarrolla algo que se llama docilidad. Y tenemos que ser dóciles, hermano. ¿Qué es dócil? Doblar la cerviz. El caballito es su jinete y él reconoce su jinete y él ve. Entonces ya hay una parte que en nosotros tiene que empezar a desarrollarse, y es en nuestra voluntad, ser dóciles, hermano. Dóciles. Dócil, dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire, hermano, usted quiere verdaderamente decir prueba superada, usted quiere a la verdad experimentar el gozo de haber sobrepasado una prueba, hermano, desarrolle una voluntad dócil. Dócil, déjese enseñar, déjese formar. Cuesta y por momentos duro. ¿Y sabe qué? Los adiestradores no son, llega un momento en que no son tan mansos con sus caballos. Les infringen cierto rigor en el entrenamiento, cierto rigor en cada cosa que se va a hacer con el animalito, ¿sí? Pero no para hacerles daño, sino para desarrollar una voluntad dócil. Cuando uno llega a las estancias militares, lo primero que le quebrantan a uno es la voluntad que uno lleva. ¿Por qué? Porque en las filas del ejército, ¿no? Allá es que ordena, como ordene y cumplida su orden. Pero eso uno lo aprende porque han quebrantado tu voluntad. O sea, ¿qué es quebrantar tu voluntad? Que te han quitado tu vieja manera de pensar, tu vieja estructura, ¿no? De obedecer. O sea, yo obedezco si a mí me parece, yo obedezco si a mí me conviene, yo obedezco si para mí hay algo, yo obedezco porque me beneficio. No, allá no, hermano. Allá hay solo una opción, obedecer. Y como vamos con esas estructuras mentales de obedecer, entre otras, si el cabo primero me cae bien, o el sargento, o el subteniente, o el capitán, yo le obedezco. No, allá no es así, hermano. Allá tú obedeces porque desde el cabo primero hasta el general, hasta el sargento mayor, y desde el subteniente hasta el general son autoridad. Y lo primero que te quebrantan es la voluntad. O sea, la voluntad que tú llevas de obedecer como tú crees que tienes que obedecer o como a tu manera. ¿Cómo la quebrantan? Pues obviamente infringiendo pruebas, o sea, imponiendo pruebas, ¿no? Haciendo exigencias, ¿no? Entonces no obedeces y pues tocan ciertamente tu voluntad, pero tienes que obedecer. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Pues hermano, con el Señor uno tiene que empezar a desarrollar una voluntad dócil, ¿sí? Porque si Dios es amor, amén. Ay, Él no nos va a tratar como caballos ni como burros. No, Él no he dicho eso. Ay, Él no es un sargento primero. No he dicho eso. Él es más que eso. Él es Dios. Y lo que Él necesite aplicar para nosotros, con tal de que tengamos una voluntad dócil, lo va a hacer. Lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. ¿No? Porque nos resistimos, hermano.
nos resistimos. ¿Y esto sabe por qué lo hace? Porque Él vela por sus hijos. Él lo hace porque Él sabe que necesita preparar a sus hijos. ¿Para qué? Para que no vean las pruebas como daño espiritual, sino para que las pruebas los fortalezcan en su área espiritual. Amén. Para que Él nos fortalezca en nuestra área espiritual. Por eso, más tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa. Dios no puede hacer su obra completa en nosotros y por medio de nosotros si no somos dóciles. ¿Sí? Otra vez se lo repito. El Señor, su Dios, en el que usted cree, esta Biblia, no puede hacer su obra completa si tú no eres dócil, si tú no eres enseñable, si tú no doblas tu servicio. No es posible, amados. No es posible. No es posible. Cuando aprendemos a regocijarnos en nuestras pruebas, cuando reconocemos que lo que el Señor quiere es que doblemos nuestra cerviz y llegamos a comprender que nuestro Dios es misericordio, que Él es todo soberano y que Él está usando esto para beneficio y no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos, nos vamos a sentir motivados a aceptar la instrucción de cómo venga, ¿no? De cómo venga y de quién venga. Ahora, instrucción bíblica. Nada que esté por fuera de los principios bíblicos. ¿Claros? En eso soy claro, muy claro. Pero siempre va a haber un gran beneficio, hermano. Cuando se te da una instrucción bíblica, ¿no? Tú la acatas, podrá ser muy dura. Ahora, ¿a quién se le hace dura? Al yo, a mi ego, a mi yo, a mi humanidad se me hace duro. Es a mi humanidad lo que se le hace duro. Al no querer doblar la cerviz porque venimos de una sociedad en que el pez grande se come al chico. ¿Me estoy haciendo entender? Y ese es el pensamiento. Mire, venimos de una sociedad, hermano, de una cultura aborigen, bananera, ¿no? Terrible, donde se tiene el principio de que el vivo vive del bobo. Donde en medio de esta cultura bananera, desfachatada, de sibaritas, el tema es ese, el vivo vive del bobo. El tema es la malicia. Se la sabe, la malicia indígena, ¿no? El tema es que para que yo no sea multado, para que yo no pague el precio de mi infracción, lo más fácil es bendecir el billetico y sobornar al policía. Señor, ayúdame que me acepte este billetico, que me lo acepte, que me lo acepte. Esa es la cultura, hermanos. Es una cultura arraigada, descabellada. Es una cultura desfachatada, abyecta, bananera, que corresponde a aborígenes, a lo más retrógrado y atorrante, ¿no? Y venimos con eso. Entonces, cuando llegamos con eso, creemos que a la iglesia es igual. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Entonces, cuesta obedecer. Hermano, mientras la instrucción sea bíblica, acátela. La bendición es para usted. Si la bendición no, si la instrucción no es bíblica, si a usted se le está diciendo, mire hermano, comercialice con bazuco, armemos una red de, no sé, de trata de blancas y montemos casinos, y hermano, no acate esas órdenes, hermano. Sin embargo, algunos siguen a muchos que dicen ser pastores en negocios realmente que son de dudoso señalamiento. Bueno, sigamos. Así que mis amados hermanos, por eso es que yo no sé, en algún momento toqué un tema que tenía que ver con Job. Y uno de sus amigos, Elifaz, le dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables. Es que el tema, hermano, es que muchas veces queremos ponerle a las pruebas de Dios, a lo que estamos viviendo, nuestra razón. Y se empieza por la pregunta de siempre, ¿no? De siempre. Que la hace todo el que se cree bueno. O sea, ¿le falta un pelo? No, le falta una pluma para completar arcángel. ¿Sí? Le falta, no, serafín o querubín, que son los de las alas. Le falta una pluma para eso. ¿Sí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí, Diosito? ¿Por qué a mí? ¿Por qué será que a mí? Hay pruebas que vienen, hermano, y no las logramos entender.
Sin embargo, dice él, cosas grandes, inescrutables, y maravillas sin número. Estoy leyendo Job capítulo 8, versículo 11. Y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Él hace eso. Mire, hermano, no conozco el humilde, el de condición humilde espiritualmente, personalmente humilde de verdad, que doble su cerviz al que el Señor deje caído. No lo conozco. ¿Saben por qué? Porque él lo que resiste es el altivo, pero tiene cuidado del que se humilla, del que va a él, ¿no? Dice la palabra, David dice, Señor, no se ha que no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Dice el salmista en el Salmo 131, en el versículo 1. Dice, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Señor, a la verdad, como un niño destetado, o sea, como un niño que solamente tiene a su mamá y tiene su alimento. Así me siento yo frente a ti, Señor. No tengo a nadie más. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Espero ir bien. Por eso la palabra ahí dice, perfectos. ¿Lo está leyendo? Sígame ahí en el texto. Dice, mas tenga la paciencia completa para que seáis perfectos, y dice cabales. Perfecto se traduce como teleios. Esperemos que nos alcance el tiempo. Que no tiene la connotación de una máxima expresión, ¿no?, de perfección tanto moral o espiritual o de pureza, sino más bien de lo que está totalmente desarrollado o de lo que se está desarrollando, ¿sí? Perfección a santificación, o sea, la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros día a día, ¿no? ¿Qué hace esa obra? ¿Qué hace esa obra? ¿Para qué esa obra? Para que seamos maduros. Para que seamos ¿qué? Maduros, hermano. Lo que el escritor Santiago de esta carta, a lo que le está apuntando en cuanto a perfección es, sea maduro espiritual. Sea maduro espiritual. Un maduro espiritual es aquel que está todos los días, ¿no?, en procura de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, que es la meta nuestra, y esto se logra a través de paciencia y perseverancia, pero por sobre todo de una voluntad dócil. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Cabales, dice perfectos y cabales, ¿sí? ¿No? Cabales viene del griego holokereos, H-O-L-E-K, holokereos, ¿no? Que quiere decir entero, completo, ¿sí? Que quiere decir entero, ¿sí? Completo, no le falta ninguna pieza, ¿sí? Entonces Santiago está diciendo cabales, ¿no? Y también añade Santiago, para que seáis perfectos y cabales, y añade, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna, como reforzando lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, cosa alguna no es material, hermano. Por el amor de Dios, un poquito de sensatez. Esto lo utilizan estos de la teología de la prosperidad cuando dice, vamos a orar porque la palabra dice, para que no nos falte cosa alguna. No, hermano, no se está refiriendo a la parte material, al dinero, a las cosas terrenales. Se está refiriendo a ti. A tu madurez. O sea, lo que está diciendo perfectos esteleios, que madures, cabal, holokereos, ¿no? Que le está diciendo que no falte nada en cuanto a tu madurez. Y dice más adelante, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué cosa alguna me podrá estar faltando? Espiritualmente, que no te falte nada que verdaderamente espiritualmente tenga valor. ¿Cómo qué, Santiago? Como la paciencia y una voluntad dócil. Pastor, a mí me dijeron que orara porque Dios dice la palabra sí, para que no os falte cosa alguna. Pues error, hermano. Entonces no contextualizan y no van a las palabras en el griego, que son siempre muy importantes. Error. ¿Ves? Muy bien. Entonces lo que está diciendo, para que no les falte nada espiritualmente, porque, escuche, estando completos espiritualmente, pues realmente revelan madurez. Y la madurez es a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús.
que obviamente no la vamos a lograr acá, pero estamos, como dice, perfectos, o sea, teleios, o sea, el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros todos los días de santificación. Porque dice la palabra, después de que hayáis padecido un poco. Los que estuvieron siguiendo las enseñanzas de las cartas del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pedro, después de que hayáis padecido un poco tiempo, ¿no? Asegura Pedro, el Dios de toda gracia, dice Pedro, tan especial esa expresión, ¿no? El Dios de toda gracia. Pero después de que hayas padecido, después de que se te haya probado tu docilidad, el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Sí, voy bien, hermanos. Espero que usted esté escuchando bien. Espero que tenga su Biblia ahí, ¿sí? Espero que usted verdaderamente esté acuñando la palabra, ¿no? Y esto, hermanos, para seguir creciendo. Amén. De parte del Señor, siempre vamos a ser probados, siempre. Ahora, aquí depende de tú cómo veas la prueba. Para algunos la prueba es qué crudeza, qué rudeza, qué tosquedad, qué aspereza, ¿no? Qué rústica esta prueba, qué aspereza, que es una prueba como tipo estropajo, o sea, claro, eso es una forma de ver la prueba. ¿Por qué? Porque tu yo se está resintiendo. Para tuyo es de estropajo, o sea, el rocecito le molesta a tu yo, hay aspereza, o sea, obviamente siempre esperas que se te trate como la frutilla que adorna el pastel, ¿no? No sé si han dado cuenta, ¿no? Todos la quieren. Yo también la quiero, dice por ahí, ¿no? Y ponen el pastel, ¡ay, yo quiero la! Y algunos se creen la frutilla del pastel. O sea, algunos se la han creído de que son la frutilla del pastel, de que son el centro de la atracción, de que son los que todo el mundo le apetece. No, hermano. Llega un momento en que nadie nos quiere ni ver, hermano. Y seguramente seamos tratados con firmeza. Y a eso le llamamos dureza. Seguramente seamos tratados verdaderamente en el orden. Y a eso le llamamos aspereza. Es que, hermano, este ego, este yo, esta carnita, también tiene su propio diccionario. Claro. Esta carnita tiene su propio diccionario. Y para esta carnita, para este cuerpito, para estos miembrecitos, para este yo, para este guito, ¿no? Siempre serán antónimos el prueba, orden, excelencia, disponibilidad, disposición, docilidad, humildad, sencillez. Para esta carne, esos son antónimos. ¿Me hago entender? Esta carne tiene una relación promiscua con todo lo que quiera hacer, doblar la cerviz. ¿Me estoy haciendo entender? Espero cuando hablo de relación promiscua, o sea, una relación rebelde. Ahí está, para que usted no, ay, pastor, no, para que usted no se me asuste. Esta carne tiene una relación rebelde, ¿sí? Una relación rebelde. Si usted me lo permite, permítame el término, esta carne tiene una relación guerrillera. ¿Contra qué? Orden, excelencia, disposición, disponibilidad, humildad, sencillez, docilidad. Por eso es que hay una frase que me llama mucho la atención, dice, por lo general cuando somos bendecidos de parte de Dios, y esto por su torrente de gracia, con algún beneficio, lo primero que se intenta levantar en nosotros es nuestra cerviz. Cuando lo que se debiera de levantar en nosotros es gratitud y nuestra cerviz debiera de doblarse. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Cuidadosos. Vamos a ser probados. Menos mal estoy en Santiago. Espero no estarme saliendo y alguien está diciendo, ay, pastor, la preparó para mí. No. Estoy en Santiago, hermano. La palabra es así, hermano, ¿no? Y aunque nunca verdaderamente, se lo voy a decir de verdad, nunca se trata de que el Señor nos quiera destruir. No. Lo que Él quiere acabar en nosotros y que no haya ni un solo rasgo de eso es el orgullo. Y lo que Él quiere para con nuestra voluntad es que seamos dóciles. Dóciles, hermano, ¿no? Abraham fue probado.
¿No les parece a ustedes? Cualquiera preguntaría, cualquier ateo, cualquier no, diría, uy, pero qué duro, o sea, que le sacrifique al hijo. No, eso no es rudeza, eso no es crudeza. Sencillamente estaba siendo probado. Y nuestro Rey de Gloria nos asegura, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? En Juan capítulo 16, versículo 33. ¿No? Y aún de modo más explícito, más amplio, de la expresión de nuestro Rey de Gloria, Yahshua, Jesucristo, Jesús el Mesías, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Persecución significa prueba, hermano. Prueba. ¿Sí? Mire, hermano, hay una frase de un puritano, ¿no? Me llama mucho la atención. Se me pasa el nombre, pero me acuerdo muy bien de la frase. Dice, Dios tiene un hijo sin pecado. Este es Jesús. ¿Sí? Dios, el Padre, tiene un hijo sin pecado. Dios, el Padre, tiene un hijo sin pecado. Yahshua, la segunda persona de la Trinidad. Dios, el Padre, tiene un hijo sin pecado. ¿Sí? Jesucristo, el Mesías. Pero ninguno sin sufrimiento. Hasta el mismo Yahshua sufrió. Dios tiene un hijo sin pecado, Yahshua. Dios tiene un hijo sin pecado, Jesús. Pero ningún hijo sin sufrimiento. O sea que desde Jesús el sufrimiento hasta nosotros va a estar, hermano. Vamos a ser probados. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no va a leer del 5 al 8. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otro de los medios verdaderamente que el Señor, permítame, medios o instrumentos espirituales que brotan de la gracia de nuestro Rey, esto es por pura gracia, es que verdaderamente tengamos un corazón que cree en quien dice creer y que cree en lo que se le ha enseñado en aquel en quien cree. ¿Me estoy haciendo entender? Se lo explico de esta manera. Un corazón siempre será muy importante en esas pruebas tener ese corazón que cree. ¿Que cree en qué? En lo que se le ha enseñado. ¿Y qué se le ha enseñado? La palabra. Y que cree en quién se le ha enseñado. Porque ¿quién es ese quién acá? Jesucristo, Jesús el Mesías. Desde Génesis hasta Apocalipsis está expuesto nuestro Rey de Gloria. Y hay que tener claro algo, mis amados hermanos, que aún y superando las pruebas no es en nuestras fuerzas, porque potencial en nosotros no hay para superar pruebas. Esto es por pura gracia, por pura gracia. Por los méritos de Cristo es que tú y yo abrimos hoy los ojos. Por los méritos de Cristo, solo por Él y en Él, es que hoy tenemos los hijos que tenemos, el hogar que tenemos, la familia que tenemos, el pan que nos servimos, la salud que tenemos, la restauración que vivimos, la iglesia donde nos congregamos, el estudio que tenemos, todo es por Él, por los méritos de Cristo. Así que tenga mucho cuidado el que usted por ahí vea algún libro que dice desarrolle el potencial que hay en usted para Cristo. Tenga cuidado. Desarrolle el potencial que hay para usted en el Señor. Será en el Señor de los anillos, hermano. Porque lo que menos quiere el Señor de nosotros es nuestro tal potencial. Eso es lo primero que intenta deshacernos para decirnos, un momentico, aquí el soberano, el Señor, el Rey de Gloria, el Todopoderoso, el de la gloria, el que merece toda la honra, soy yo, dice el Señor. No eres tú. El tema es que el ser humano quiere eso para él, ¿no? Porque se cree la frutilla del pastel, la frutilla que todos anhelan tener, comer, degustar. Y no es así, hermano. Por eso dice el autor, dice que en medio de todo esto, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? O sea, si usted no tiene una comprensión de alguna manera con respecto a la palabra piadosa, una comprensión espiritual, ¿no? Sobre todo cuando está pasando por las pruebas y usted abre la Biblia y como que no entiende nada, ¿no? Dígale al Señor, Señor,
Dame sabiduría. Yo quiero que tú me orientes a través de tu palabra. Yo quiero comprenderla para ayudar, para que esto me ayude, para enfrentar las pruebas, para que tu palabra me impulse, Señor. Sea tu palabra la que me impulse, Señor. Por favor, Señor. ¿Y tú qué haces? Pedir a Dios. ¿Qué? Que les dé comprensión. ¿Comprensión de qué? De por qué estoy pasando esto, pero comprensión no para que Él me dé una explicación, sino para tener fortaleza y poder pasar la prueba. Amén. No para que Él me dé una explicación. No, hermano. Tu mente, mi mente tan limitada para pedirle al Rey de Gloria una explicación. No, creo que es lo más absurdo y la más grande pérdida de tiempo. Y la más grande muestra de necedad. ¿Sí? Entonces, si tú le pides al Señor, ¿no? Le dices, dame sabiduría, ¿no? Él la va a dar. ¿Y sabe cómo? A todos. O sea, pero a todos los que la piden, ¿no? ¿Y cómo la da? Abundantemente. ¿Sí? Él la da sin esperar nada a cambio, hermanos. Nosotros, ¿sabe qué? Esa es una enseñanza que deberíamos de tener muy clara. Damos siempre esperando algo. Él no, él dice, yo te doy sabiduría, él la da. La da sin reproche, sin reprocharte. Bueno, ¿para qué la quiere? No, él te da la sabiduría porque él sabe de qué tienes falta. No ha salido la palabra de tu boca y él ya sabe cuál es tu necesidad. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque él es fiel. ¿A quién? A ti, a sus promesas. Él es fiel a qué? A su palabra. Él es fiel a eso. Entonces, ¿por qué no confiar y pedir sabiduría? Señor, dame sabiduría. ¿Sí? Dame sabiduría, Señor. No sé cuál es tu situación hoy. Dile, Señor, dame sabiduría. Pero no sabiduría es escuchar una voz de ultratumba o debajo de tu cama o que viste un ángel disfrazado de zanahoria. Bueno, yo no sé, es que hay tantas cosas locas, ¿no, hermano? Viste un pimentón ambulante, algo así. Gente ve cosas locas, locas. No. Dame sabiduría, Señor, para entender tu bendita palabra, Señor. Que sea de tu espíritu, Señor, en mi mente y en mi corazón. Para que cuando la palabra que estudio, no una palabra que al azar, ¿no? No, para ver cómo es la cosa aquí. A ver, Señor, dame la palabra, Señor. Por favor, la palabra sabiduría, sabiduría, sabiduría. Hermano, esto no le trae sabiduría a nadie. Esto no hace sabio a nadie. Lo que hace sabio es tomar la palabra y estudiarla, escudriñarla. ¿Me estoy haciendo entender? Escudriñarla, escudriñala. Por eso enseñamos el método inductivo, palabra por palabra, versículo a versículo. Y tú respondes como está en la palabra. Y te preguntan para lo que está en la palabra. Y ahí vas hallando la sabiduría y vas entendiendo muchas cosas. Cuando nosotros enfrentamos todo ese tipo de pruebas, yo las enfrento, mi esposa las estamos enfrentando. En nuestra área física, o sea, esto es nuestra salud, pues hermano, no hay otra. Señor, danos sabiduría. Y nos quedamos inmersos en este precioso libro. Y tú lo marcas y aprendes con tus maestros y en tus aulas. Y tomas tus apuntes y estás... Porque esto es lo que a ti, hermano, te hace firme, emocional, espiritual, moral. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, no me digan que no tenemos necesidad de sabiduría. Claro. Fíate de tu Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, o sea, sé reverente a Él. Dobla tu servicio a Él. ¿Sí? Y apártate del pensamiento malo, del sentimiento malo, de la conducta mala. Dice, apártate del mal. Amén. Proverbios capítulo 3. 3. O sí, no, permítame. No podemos alterar, ¿no? Y si hay que hacer la corrección de rigor, la hacemos. Proverbios 3:5. Ah, ahí está. Ah, sí está. Sí está. Proverbios 3:5. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes, dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Para eso tienes maestros, pastores. Teme al Señor, sé reverente al Señor, ¿sí? Y apártate del mal. Amén.
¿Vamos bien, mis amados? Muy bien. Y dice la palabra, sigue ahí, el cual da a todos abundantemente. Bueno, más rápido el tiempo vuela. Sin reproche y le será dada. Ya vimos que la da. Pero, este es un término de contraste. O sea, pero pida con fe. O sea que muchos piden sabiduría, piden conocimiento y no les es revelada la palabra o sus promesas porque no piden con fe. Fe significa aquí en el término fe, pistis. ¿Qué significa? Confianza. ¿Sí? Entonces pídala, pídala. No está dando un consejo personal. Es que, hermano, tienes que aprender a mirar cómo están escritas las palabras, por el amor de Dios. Ahí no le está diciendo, mire, si le parece, si cree, no está un favor. Pídala, es el verbo pedir aquí y está, es de forma imperativa, presente, continuo, pídala. No está dando un consejo ni una recomendación, está dando es una orden divina, pídala. Pídala y por lo tanto, ¿qué ocurre? Nuestro Señor, ¿no? Nuestro Rey de Gloria, que escucha nuestro clamor, ¿no? Nos da la sabiduría. Porque para Él no es opcional darla, no, Él la da. Punto, solo tú pídela. Ahora, es un mandato, dice, pídala, pídala. Si un creyente, hermano, es sometido a prueba, escúcheme esto, y no se acerca al Señor, y no desarrolla una vida de oración bíblica, intensa, una oración de relación, es probable que el Señor mantenga la prueba o incluso la intensifique hasta que su Hijo, al que Él ama, o sea, cada uno de nosotros, acuda al trono de la gracia con la cerviz doblada. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Espero estar siendo claro, mis amados hermanos. Pídala. Y Él, ¿sabe qué hace? La da. ¿Y cómo? Él no es mezquino. Él no es un ser mezquino. Él la da a todos abundantemente. Dice sin reproche, ya se los dije. El deseo de Él siempre va a ser amoroso. El deseo de Él siempre va a ser impartir conocimiento divino en abundancia. ¿Cuál conocimiento? La palabra, porque Él sabe que si nos la da en abundancia a nosotros sus santos, a nosotros sus hijos, hermano, sin duda alguna llegará el momento en que disfrutemos de eso que Él nos prometió. Esas promesas hermosas, alentadoras de la palabra. De verdad que hoy me estoy alentando, hermano. De veras se lo digo. Hoy el que se está alentando soy yo. Qué palabra, hermano. Y entre otras, quiero decirles algo hace ya muchos años, no les voy a decir cuántos, porque las mujeres empiezan a hacer cálculos de la edad, ¿no? Son bien simpáticas. Pero ya hace muchos años, la primera palabra que el Señor me dio fue Santiago 1:12. Y parece que me quedé en Santiago 1:12, pero un buen día, el Señor me dijo, todo el capítulo. Y entré a todo el capítulo. Después me dijo, toda la carta. ¿Saben por qué, hermano? Porque es una carta, hermano, ¿no? Y ya tenemos muy claro que nuestra única norma de fe y conducta es la palabra. Porque toda la carta de Santiago es un manual de practicidad para la vida del creyente. Y ¿sabe? El Señor permitió que esta carta, que aunque no tiene ninguna, así como dirían los grandes comentaristas teológicos, no tiene ninguna gran profundidad teológica, hablándose escatológicamente, no la tiene, pero sí es de una gran bendición, porque tiene practicidad, y el creyente que la obedece es bendito. Entonces, por alguna razón el Señor permitió 5 capítulos de Santiago. Mire, hermano, tan sencillo como esto. Muchos incluso desvirtúan la carta de Santiago y dicen, no entendemos para qué está eso ahí. No entendemos eso para qué está. No nos interesa la carta de Santiago. Entre ellos, Martín Lutero. Martín Lutero dijo, no, a mí esos 5 capítulos no tienen nada que ver conmigo, eso no tiene nada de teología a profundidad. Pero cuando tú y yo estudiamos, nos damos cuenta que estos 5 capítulos, hermano, cuando los estudiamos como lo estamos haciendo, son los capítulos de practicidad para el creyente. Entonces, que te quede muy claro, hermano. En medio de las pruebas, el Señor lo que anhela
y de lo que quiere de alguna manera desarrollar en nosotros es una voluntad dócil. Así está aquí. Y lo segundo que anhela Él es que nuestro corazón crea. ¿Qué debe creer nuestro corazón? Que le pidamos sabiduría y Él no la da. Y Él la da abundante porque Él no es mezquino, Él es misericordioso para con sus hijos y Él nos da en abundancia sabiduría para poder soportar las pruebas, porque somos probados todo el tiempo, hermanos. Tu fidelidad, tu lealtad, bueno, ya se los mencioné, ¿no? En tu trabajo, tus compañeros, familiares, iglesia, hermanos, todos, siempre vamos a ser probados, siempre. Y nada mejor, hermano, que la docilidad, porque es una bendición, hermano. Amén, amén. Bueno, el Señor nunca dice, y Él la dará sin reproche. Él no va a hacer ningún reproche sobre su Hijo. Cuando su Hijo ha doblado la cerviz, cuando su Hijo ha circuncidado su corazón en medio de ese tiempo de aflicción y de prueba, Él no va a hacer ningún reproche. Él no nos va a recordar cuán indignos somos, cuán putrefactos somos, cuán malos somos, por muy obvio que se vea también, porque hay maldad en nosotros. Ni va a estar sentado en un trono de hierro con un látigo a ver a qué horas te cae, ¿no? No, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nuestra carne siempre nos va a hacer titubear para que seamos dóciles, para que doblemos nuestra cerviz. ¿Sí? Porque dice el apóstol, dice Santiago, es muy claro Santiago, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. En otras palabras, tenga confianza que Él en medio de esas pruebas está formando tu carácter y en medio de esa formación Él va revelando el propósito y mientras va revelando el propósito va cumpliendo sus promesas. Pero tenga una voluntad dócil, hermano. Ya de veras. Pruébelo aquí o en cualquier parte. Pruebe ser dócil. Cree lo que el Señor te está diciendo. Así que, mi hermano, dice la palabra, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, no pida dudando. Señor, hazme dócil. Señor, humildad, sencillez, que circuncide mi corazón. Estoy pasando por esta prueba, Señor. Yo creo que tú estás obrando. Tus promesas son sí, amén. Tú obras en medio de todo esto, Señor. Tú nos sacarás victoriosos, Señor. ¿Sí? Lo contrario, hermano, es tener una conducta inmadura, ¿no? Una conducta que no responde como a hijos de Dios, ¿sí? Eso de andar como niños de una parte a otra, como dice Santiago, ¿no? Que dice que duda semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es inmadurez, hermano. Eso es evadirle, escaparle a la formación, al crecimiento, al carácter. Eso es evadir al crecimiento espiritual. Eso es evadir al propósito también que Dios tiene, porque tenemos que ser probados siempre, ¿no? Y trágicamente esa inmadurez puede llevar a muchos, ¿no?, a diferentes lugares o cosas. Al final, hermanos, resultan cayendo en estratagemas de hombres, ¿no? En estratagemas de hombres que los engañan y caen en doctrinas de error. Sí, eso ocurre, hermano. Cuando no hay confianza en Dios, el único rumbo es ir de mal en peor. Yo de chiquito espiritual aprendí una frase también de un hombre de Dios. Dice, el ser humano tiene una particularidad, que cuando está mal se junta con una que está peor que él. No, hermano, no. Tal persona no puede esperar o no recibirá cosa alguna del Señor. No es posible, hermano, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice el Señor a Israel. ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo? Un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, que aún afirma ser creyente, pero su conducta muestra que es la de un incrédulo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, hermano, cuando se pasa por una prueba, por muy dura que sea, acude a los recursos espirituales que brotan de todo un torrente de gracia. Esto es el estudio de la palabra, la oración. Amén. Acude a eso, hermano. No acudas a
a los recursos humanos. Antes de confiar en el Señor, hermano, es un gran error acudir a recursos humanos, ¿no? Eso está para una empresa. Pero nosotros acudimos a nuestro Rey de Gloria y Él nos va a dar la solución. La solución a que doblemos nuestra cerviz, a que seamos dóciles, a que continuemos, a que perseveremos. O de lo contrario, ¿sabe qué, hermano? Lo que estás incubando es un corazón de resentido, de amargado. No vas a buscar la ayuda de quien te puede brindar la ayuda espiritualmente y consejeramente hablando, ¿no? No abandonan a Dios, pero actúan como si Dios no existiera. No les interesa, ¿no? No les interesa o el estudio o el buen consejo. No, simplemente andan así, como de un lado para otro. Eso es doble ánimo, ¿no? Y tenga claro algo, hermano, ningún ser humano, nadie puede servir a dos señores a la vez, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, dice la palabra. Es imposible servir a dos señores a la vez. Entonces vimos lo primero, ¿no? Con respecto a los recursos, ya termino acá. El primero lo vimos, es una voluntad dócil, ¿se acuerdan? Muy bien, espero que esté tomando apunte. El segundo, desarrolla un corazón que crea. Y el tercero, para terminar, con respecto a los recursos que el Señor nos da, los recursos de su gracia, para que, prueba superada, ese hermano desarrolla un espíritu humilde. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Quién? El que se cree rico. ¿Rico en qué? En su propia opinión, en su propio pensamiento, en su propio sentimiento. El que se cree rico ahí pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae. ¿Qué es el calor abrasador? Las pruebas. Por eso, hermano, cuando el Señor nos dio un privilegio, tengamos cuidado. Mucho cuidado. Porque lo primero que el ser humano, en nosotros, de mí, lo primero que en mí se intenta levantar, cuando recibo un privilegio del Señor, no es gratitud. Lo primero que en mí se intenta levantar es mi servicio. En mí. Por eso, hermano, a la cruz siempre. Humildad, sencillez, porque es el hermano que es de humilde condición. Es decir, hermano, el que verdaderamente siempre acude, Señor, soy pecador, Señor, perdóname. ¿Sí? Ahora, no pecador deliberado, inmerso en el pecado, pero Señor, tú me conoces, tú sabes, Señor, que mi cerviz se intenta erguir. Señor, que mi nariz se intenta levantar, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Por eso dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, le espera la honra del Señor al que es humilde. Porque él, hermano, él no desprecia un corazón humilde y sencillo. ¿Sí? Humilde y sencillo. ¿No? Entonces, mi amado hermano, que hay que ser también mucho cuidado porque dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, ¿no? Bueno, exaltación sería como jactarse, ¿no? ¿No? Pero no debemos de denotar esto como jactarnos. Lo que quiere decir, en otras palabras, hermano, cuando dice gloríese en su exaltación, lo que está diciendo es, como creyente, no me voy a enorgullecer, no. Como creyente me voy a gozar de que no estoy desamparado. ¿Me dice entender? ¿Sí? Cuando él dice, el hermano que es de humilde condición, gócese, ¿no? Gloríese en su exaltación, significa no vas a ser desamparado. ¿Me dice entender? Pero, hermano, es eso. ¿Sí? Porque cuando habla de gloria aquí o de gloriarse, cauchoaomai, ¿no? Significa jactarse. No, el término aquí no es jactarse, ¿no? Cuando habla de gloriarse en la exaltación. No, el término no es ese. El término ahí es como ya se lo expuse, ¿no? Hermano, el hermano que es de humilde condición, gócese, hermano, porque no va a ser desamparado. Aun cuando el mundo nos haya desechado, aun cuando el mundo no nos tenga en cuenta, hermano, Dios es bueno. Entonces, mi amado hermano, el corazón creyente, lo primero es una voluntad dócil, un corazón creyente, ¿sí? ¿Vamos bien? Y el tercero es un espíritu humilde. Amén. ¿Sí? Nosotros como humanidad podemos rechazarlo a él, sí. De hecho, antes de conocerlo lo rechazábamos.
de hecho. Pero el Señor siempre ha tenido, hermano, en su gracia y su misericordia, siempre ha tenido, hermano, en su corazón a cada uno de sus hijos. Y como tenga que alarlos, los va a alar, los va a tomar, pero tenga claro, los va a probar siempre. Siempre vamos a ser probados. Siempre, hermano, siempre. Cuando Dios en su sabiduría, en su soberanía, quita, porque dice la palabra, Señor, tú quitas y tú das. Bendito sea el nombre del Señor, cuando quita y cuando da. ¿Sabe quién puede orar así? Uno que tiene una voluntad dócil, uno que tiene un corazón creyente y uno que tiene un espíritu humilde. Ese puede orar así, Señor. Gracias cuando tú das, pero también cuando tú quitas, porque está reconociendo la soberanía de su Señor. Está reconociendo que solo depende de su Señor. ¿Sí? Y el Señor, de alguna manera, todo esto, cuando dice quita, pero también cuando da, el Señor lo que prueba en nuestro corazón. Y siempre lo va a probar. ¿Para qué? Para perfeccionarlos. ¿Cómo? Espiritualmente. Para que seamos maduros, hermano. Creo que la bendición más preciosamente y maravillosa dentro de tantas es que Él nos madure. ¿A través de qué? De todo lo que vivimos. Porque a diario vivimos unas cosas, hermano, que uno dice, uno queda, wow, hermano, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó aquí? Oh, mi Rey Santo, ¿no? Ya no digo, Señor, ¿por qué a mí? No, ya digo, Señor, yo sé que es para mí. Y va uno a orar, hermano. Entonces escuche, voluntad dócil, un corazón que cree y un espíritu humilde. Amén. Para que no seas inconstante, hermano. Mire, no hay nada más tenaz que un corazón de doble ánimo. Un día sí, otro día sí, un día sí, otro día sí, un día en una iglesia, otro día en otra iglesia, otro día en otra iglesia, otra iglesia en otra iglesia. Como yo diría en su momento, como un pollo asado, ¿no? ¿Cómo termina un pollo? Dando vueltas. Y sobre unas brasas. Como diciendo, no saliendo nunca de sus pruebas. Nunca. ¿Por qué, hermano? Porque no tuvo una voluntad dócil, no tuvo un corazón creyente y no tuvo un espíritu humilde. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Así que, mis amados hermanos, siempre el creyente, hermano, va a ser probado. Siempre los hijos son probados. Siempre vamos a ser probados, ¿no? Siempre vamos a ser probados, ¿sí? Y pues obviamente mejor no jactarnos, ni creernos ricos en nuestra propia sabiduría, porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero la gente cuando habla el rico en todas sus empresas, la teología de la prosperidad dice, y esas riquezas son para nosotros. Ay, no, hermano, eso no dice. No, no. El rico en todas sus empresas, cuando habla de rico y sus empresas, empresa, emprendimiento, y rico, entonces rico emprendimiento, ¿no? Y por lo regular es un rico emprendimiento en sí mismo, en su yo, en su orgullo. Hermano, el orgulloso, cuando algún día lo tome el sol en lo más pleno de un calor abrasador, ese día se seca como la hierba, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Porque me impacta la palabra, dice, apariencia. El orgulloso es aparente. Y cuando la prueba abrasadora acalora, esa apariencia se seca y cae. ¿En qué quedó? Nada. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Termino rápidamente. Bienaventurado viene del término Macarios. Macario, que significa doblemente feliz, una felicidad sencilla, pero al fin y al cabo con confianza. Eso significa Macario. Amén. Eso significa Macario, ¿no? Y denota el concepto de un gozo, de una satisfacción espiritual profunda, aún en medio de la formación, aún en medio de lo duro que me puede parecer, de lo tosco, de lo áspero, de lo insoportable, pero soporto porque realmente quien me mantiene firme es algo que es muy claro: mi voluntad dócil, mi corazón que cree y mi espíritu humilde. ¿Sí me va a entender? ¿Para esos hay recompensa? Sí, mírelo. Porque cuando haya
resistido la prueba, no cuando se haya resistido a la prueba, no, cuando haya resistido la prueba, no cuando se haya resistido, no cuando haya huido a ser formado, no cuando haya huido a ser tratado, no cuando haya huido a ser formado, no cuando haya huido para madurar, no, dice, cuando haya resistido, recibirá corona de vida. Bien, sí a la eternidad, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y te daré una corona, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que nadie, ninguno tome tu corona. Sí, es para ese tiempo, tribunal de Cristo. Pero escucha, muchas veces recibimos cosas muy especiales de nuestro Rey de Gloria aquí también. A veces nuestra corona aquí terrenalmente pueden ser nuestros estudiantes de nuestras aulas virtuales, los discípulos, las ovejas, las personas que ganamos para Cristo, los hijos, ¿no? La satisfacción siempre espiritual y gozosa de que tenemos una relación íntima con la palabra. ¿Sí? La sensación preciosa, única, de satisfacción interior, de paz, es cuando realmente reconocemos que del torrente de gracia brotan recursos preciosos para ti y para mí. Oración, estudio de la palabra y congregación. Dios santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Son coronas para nosotros. Amén. Son coronas, hermanos, son coronas. Pues es el varón, ¿no? El que nunca abandona su plena confianza en el Señor. No abandone su confianza en el Señor, hermano. Él es consolador. Puede que parezca tosco, fuerte por momentos, y se te mueva y se te zarandee, pero hermano, la perseverancia trae como resultado la aprobación de nuestro Dios, y su aprobación trae como resultado una corona. No le quepa la menor duda, hermano. No le quepa la menor duda. Amén. Así que mis amados hermanos, la perseverancia confirma la aprobación de Dios, porque da evidencia ciertamente de que sí somos hijos de Dios. En otras palabras, si perseveramos, ciertamente damos evidencia de salvación, de vida eterna, ¿sí? Pero no se le olvide, recibirás corona. Amén. Recibirás corona. Por eso a soportar, hermano, también dice la tentación, ¿no? Porque si nos mantenemos con una voluntad dócil, con un corazón que cree, con un espíritu humilde, hermano, vamos a poder soportar. Porque sabes, ya no va a ser en tus fuerzas, sino en Él, que tiene misericordia, ama y es un Padre de toda gracia. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra, Señor. Gracias, bendito Rey Santo. Ayúdanos a como creyentes genuinos, Señor, a tomar decisiones únicas, auténticas, radicales y verdaderas, Señor. Por favor, Señor, que pruebas o aflicciones, Señor, Padre, yo no las tenga como si me fueran a dañar y mucho menos como si me fueran a destruir, por muy severas que sean, Señor, o cuánto puedan durar. Pero ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, a tener una voluntad dócil, un corazón que cree y un espíritu humilde. Y así, Señor, podré soportar, sobrepasar las pruebas, soportar la tentación y recibir la corona que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. ¿A quién tenemos, Señor, fuera de ti? A nadie, Señor. A nadie tenemos fuera de ti, sino solamente a ti. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, en medio de las pruebas, a continuarte amando, obedeciendo y siguiendo, Señor. Es sin duda una prueba de salvación y de fe genuina. El seguirte, Señor, a pesar y de lo duraderas o fuertes que puedan llegar a ser las pruebas. Pero algo que sí tengo claro, Señor, hay recompensa y es una corona. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Esto es Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, porque eres nuestro Dios de toda gracia. Bueno, fiel, santo y justo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero, para mí lo fue, que para usted haya sido de bendición. Es la carta de Santiago, hermano. Así está escrita, así la estudiamos, así la exponemos consecutivamente. Espero que para usted sea
de gran bendición. Para mí lo es, en medio de mi prueba, en medio de mis circunstancias, siempre, mi amado hermano, será el mejor instrumento precioso y valioso, la bendita palabra. Amén. Bendiciones a todos los que diezman, ofrendan y hacen llegar sus donativos por voluntad, por generosidad, no por imposición, sino por alegría, y lo hacen de verdad con un corazón generoso. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, y no les quepa la menor duda, mis amados hermanos, Dios, que es bueno, fiel y justo, también sabrá de alguna manera retribuir a cada uno, porque los recursos se utilizan también para que la palabra corra. Que el Señor les bendiga y les guarde. Feliz reposo, feliz descanso. A sus aulas, sus maestros hacen caras. Bendiciones.